Con la buena tarde-noche para todas las personas que nos acompañan en esta actividad académica de hoy miércoles 9 de julio de 2025 en el escenario del Seminario Permanente de Liderazgo Político con el propósito siempre de tratar de aportar en la formación de líderes con visión estratégica, estrategas con visión de estadistas y estadistas con comportamiento de estrategas. Hoy vamos a hacer un ejercicio relacionado con el análisis de las economías ilegales y de los tres aspectos, narcotráfico, minería ilegal y contrabando, que son las principales, no son las únicas. Vamos a enfatizar solamente dos, narcotráfico y minería ilegal. Eh, es mucho lo que se ha dicho, lo que se ha comentado acerca del narcotráfico en Colombia. Hay libros, hay películas, hay sonovisos, videos, audios, artículos, ponencias, tesis, y parecería que es una fuente inagotable de reflexiones en torno al problema. Pero lo más grave de todo es que a pesar de tantos eh, estudios, tantos análisis, tantas propuestas, reflexiones, no tenemos ni la bola de cristal, ni la varita mágica, ni el espacio adecuado para salir de ese atolladero. No hay luz al final del túnel. Y de remate, como lo veremos a lo largo del conversatorio con algunas cifras, con algunas reflexiones, la minería ilegal no solamente llegó para quedarse en el entorno, sino que también se convirtió en un complemento de la actividad ilícita, de la economía ilícita, de la presión contra la economía legal, del incremento de grupos armados ilegales, del tránsito de unos sectores de la economía eh, legal hacia el blanqueo de dinero, la inmersión de sectores del narcotráfico en actividades tan cercanas al pueblo colombiano como son los festivales grandes, las festividades grandes, la tendencia a ir a los estaderos, a descansar, el fútbol, los reinados de belleza, eh, las presentaciones de los artistas populares que son tan cercanas a la mentalidad colectiva, y todo eso se ha ido complementando una cosa con la otra. Y la violencia, que ha sido cíclica en Colombia, lo único que hace es cambiar de metodología o de razonamiento. Comencemos por mirar que eh, cuando hacen los estudios universidades del continente y algunas instituciones nos hablan que hay unos delitos ambientales. Y pues poco a poco todos hemos dado cuenta y hemos notado que la defensa del medio ambiente se ha convertido en los últimos 30 años en una prioridad, primero de algunos gobiernos, ahora es del mundo entero, y no hay organización multilateral que no presione porque se proteja el medio ambiente, que se reduzcan los niveles de carbono, porque se cuiden las aguas, porque los mares no se llenen de basura, porque protejamos las especies, porque la agricultura sea cada vez más orgánica y menos utilizando procesos químicos. Pero dentro de ese marco de los estudios que hay, se determina que la minería ilegal ha venido creciendo como un delito ambiental en Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y México.
o sea, en 6 países del continente, todos muy importantes, eh, además, con excepción de Ecuador, de los más grandes. La minería ilegal ha ido creciendo y ahora que miremos algunas cifras y mapas nos vamos a quedar aterrados de todo lo que pasa en Colombia con minería ilegal. Y estos países y otros del continente le aportan mucho al tránsito, al tráfico del oro ilegal, al punto que nuestro continente, desde México hasta el sur, es el bloque de países que más produce oro de manera ilegal. Entonces ahí viene un problema que más adelante lo veremos en detalles jurídico, que está vulnerando las leyes, es de seguridad porque genera problemas complejos de seguridad, tanto nacional como ciudadana, como física. Es problema ambiental porque destruye el medio ambiente. Es problema social porque ya va estableciendo como una forma de vivir y de cohabitar con el delito. Es un problema geopolítico porque afecta el desarrollo nacional como debe ser. Es un problema financiero y fiscal porque esa minería, además de que afecte el medio ambiente y que genera violencias y conflictividades, no paga impuestos. Entonces está cometiendo un montón de daños que quienes la promueven tienen la complicidad de quienes venden la maquinaria amarilla, como se llama las máquinas que les venden, etcétera. Es un fenómeno complejísimo que no es tan sencillo de decir ciérrese o no ciérrese, sino que hay muchas cosas que hay que evaluarle. Ahora, también en medio de todos esos estudios eh, viene un delito que es, o unos delitos que son transversales ya, o sea, colaterales, correlacionados o sirven de mecanismos o instrumentos para que la minería ilegal crezca. Y entonces, por ejemplo, tenemos las metodologías que hay de lavar dinero que son las más usuales o las más identificadas. El uno son las transferencias dentro del sistema financiero, que lo conocemos muchísimo porque es, por ejemplo, lo que llaman el pitufeo. Con un dinero obtenido de minería ilegal, entonces seleccionan a 100 personas, o 100 cuentas de ahorros, o 100 cuentas de Nequi, simplemente de esas que se va a cobrar por ventanilla, y se le envía a 100 personas. Y se les envía, por ejemplo, una cifra, 1.000.000 de pesos. Las personas cobran el 1.000.000 de pesos, les dan 50.000 pesos por hacer ese, ese ejercicio, y hay una persona encargada de recoger los 950.000 por persona, y entonces si se multiplica, pues en un momentico se legalizaron 100 millones de pesos. 100 millones de pesos que ya entran a Colombia, que no tuvieron ningún seguimiento, ninguna forma de seguirlos metodológicamente. Y si eso se hace en 50 ciudades el mismo día, pues es una, estamos hablando de 5.000 millones de pesos que se lavaron en un solo día, sin mover una pestaña. Solo necesitan unos testaferros que les hagan el ejercicio y muchísima gente preste el nombre. Otro ejercicio que hacían muy comúnmente, que lo detectaron y parece que la banca le tiene más control, era que con la complicidad de un funcionario bancario se hacían la misma cantidad de transferencias por el mismo valor, la cuenta. Y cuando uno miraba le llegó un dinero. Entonces lo más lógico es que la persona pregunte en el banco esto de qué es, porque donde sobra falta, entonces le decían no, fue un error, ya se lo debitamos. Y se lo sacaban y lo pasaban a otra cuenta, entonces ya quedaba, era como una transferencia, y se le podía seguir o perder la pista, que es igual como utilizan los bancos de segundo piso que llaman para hacer las transferencias del lavado de dinero internacional.
El otro sistema muy común es el de las casas de cambio, que es utilizarlas para hacer transferencias. Puede que la misma cantidad o menos cantidad. Y la casa de cambio pues tiene unas normatividades que por ciertas cantidades no está obligada a hacer el reporte. Cuando se pasa de ciertas cantidades de dólares tiene que reportar y tomarle la foto a la persona y hacer ahí unos ejercicios diferentes. Pero ¿qué hacen? Traen una gran cantidad de dinero y también hacen el tránsito igual que si fuera el pitufeo, un poco más grande. Es parecido. Bueno, el otro sistema es el uso del comercio exterior, que es con la complicidad de aduanas hacer importaciones ficticias. Entonces dice que trajeron 7.000 abrigos de piel, a tanto. No entró ningún abrigo de piel, pero en la aduana tienen el calanchín que les firma y les certifica que entraron. Y luego lo llegan a una bodega donde tienen nomás, a una boutique, donde tienen un, eh, un muestrario de ese abrigo. Nadie lo compra, pero ya hay un contador que les lleva la contabilidad y dice que vendieron los 7.000 abrigos. Y sí, ahí sí pagan impuestos un poquito por la venta del IVA, pero ellos ya saben que es una inversión que están haciendo porque el resto del dinero lo lavaron. Nunca entraron los abrigos y ya ese dinero está en Colombia. El otro es hacer operaciones comerciales como transporte de dinero en efectivo y justificar pagos ficticios. Pero los pagos ficticios se relacionan un poco con lo que vimos ahora, pero también puede ser por servicios prestados. Eh, Vamos a montar una empresa de fachada que existen, la hacen, la crean. Verbigracia, una rentadora de casas, una empresa de propiedad, ¿cómo es que llama esto? De finca raíz. Entonces hacen operaciones ficticias. Que Pedro López alquiló la casa tal, 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 por tanto dinero. Y entonces en ese ejercicio hubo una ganancia de tanto. Eso es mentira, nunca ocurrió ni el contrato, ni lo hubo, pero los papeles lo demuestran, lo tienen muy organizado y aquí pasó y eso no lo verifica nadie. Lo otro es decir que lo utilizan muchísimo dizque agencias de publicidad y marketing y lo montan. Y la empresa tiene su oficina, tiene gente que entra y sale ahí, que están dedicados a otra cosa, pero como nadie les va a verificar lo que están haciendo, ni nadie los contrata, la empresa funciona per se, o simplemente la tienen en un apartamento particular como funciona ahora y dicen que tienen teletrabajo y tienen una nómina de personas a las que supuestamente le pagan, pero no está haciéndose ningún proceso y esas personas pues les ayudan a lavar dinero. Ahí lo otro que lo vemos ya es la compra de bienes inmuebles o muebles como vehículos, apartamentos, edificios, para disfrazar el origen del dinero. Entonces van haciendo y ahí compra uno y compra el otro y para eso están las empresas de finca raíz que les van haciendo todo el negocio y es redondo. Ya lo decíamos, el de crear empresas fantasma, eh, inclusive con complicidades de cámaras de comercio que les facilitan hacer eso, y el uso de testaferros para ocultar la propiedad del dinero. Entonces ponen a personas que tengan a nombre de ellos los vehículos, las casas, las fincas, títulos, valores, y a esa persona le hacen una declaración de renta ficticia, o no ficticia, sino con los datos que están ahí, pero todo eso es de otra persona y entonces luego los contadores muy hábiles comienzan a hacer las depreciaciones y los retiros hasta que esa persona va perdiendo el poder que tenía y pasa ahí en la DIAN como un perdedor en los negocios. O sea, es todo un montaje muy bien hecho que no nos damos cuenta y que se mire en la parte del delito, de cómo se hace en el terreno, pero detrás de todo eso hay un ejercicio grandísimo.
Y hay también otras actividades mucho más pequeñas para lavar activos, que es con pequeños restaurantes, con pequeñas panaderías, lavanderías, eh, casas de cambio pequeñas, oficinas de bienes raíces muy pequeñitas, eh, ventas de autos. Ahí se presta mucho en eso, famosos dealers que llaman, bares pequeños, restaurantes, estéticas, los spas, los gimnasios, que también los montan y no les importa que eso dé pérdida, no es tan voluminoso, pero lo mantienen bien. No les interesa tanto la pérdida, sino la contabilidad paralela que llevan con la que van lavando el dinero. Otro muy conocido en Colombia es el del gota a gota, porque ese ya incluye hasta violencia y es con delincuentes de la peor laya. Ahí se está lavando dinero. El gota a gota es generalmente lavado de dinero. Y de esa manera, pues nadie le puede seguir la pista porque ni es oficial, ni es registrada en ningún banco. Y las personas que participan en eso menos van a decir quién les hace. Eh, por lo general recurre mucho esa gota a gota para lavar el dinero, es con envíos de unas ciudades a otras, lavando el dinero. Entonces vemos que alrededor de el delito de la minería ilegal está muy cercano el delito transversal o instrumental del lavado de dinero. Ahora miremos un poco lo que nos dicen todas estas estadísticas del narcotráfico. Como vemos en el mapa de la izquierda, un estudio que hizo las Naciones Unidas en el año 2021, la cantidad de rutas salientes de Sudamérica, especialmente de Brasil y Colombia, hacia Europa y Estados Unidos son muy grandes. Y quien lo creyera, de Europa hacia Australia y hacia el Asia, o desde Chile y Argentina hacia eh, el Asia y hacia Australia. También muestra que hay, muestra el mapa que hay rutas aéreas y marítimas para ir de América hacia los otros continentes o hacia el norte y Centroamérica. Y que dentro de Sudamérica también hay una cantidad de rutas en Brasil, Bolivia, eh, Perú, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina y hasta en el Paraguay. Eso nos explica por qué fue asesinado el fiscal aquí en Cartagena, fiscal paraguayo. Luego nos presentan otras estadísticas de cómo ha venido creciendo el fenómeno en varios países del continente y Colombia como el mayor productor, pero la exportación ha crecido también desde Ecuador, desde Perú, de Chile. Ahora hacen también estos estudios un análisis interesante, que hay unos carteles muy importantes y ponen como ejemplo una estructura criminal en México, que tiene su organigrama, y pues no nos vamos a detener a mirar qué hace cada uno ni cómo está organizado, sino simplemente demostrando que hay una conjunción de grupos narcoterroristas y narcotraficantes en México que tienen un negocio muy grande. Usualmente cuando a uno le preguntan, supone que es el cartel de Jalisco y el cartel de Sinaloa. Hay un cartel que llama Nueva Generación que como que los reúne a los dos, pero aquí estamos viendo que hay otra cantidad de grupos dedicados al narcotráfico y que los pone de ejemplo la ONU de cómo está creciendo ese fenómeno en todo el continente. Entonces, por ejemplo, si aquí vemos uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos en México, todos dedicados al narcotráfico, y se sobreentiende que Colombia es el primer país productor y el epicentro de varias de las rutas, pues como son 8 carteles, cada uno va a pedir más porque va abriendo su mercado, entonces Colombia tiene que pedir más, producir más. Eso es apenas obvio. Por eso hemos tenido ese aumento tan sustancial del incremento de hectáreas
a pesar de que el señor Petro y sus funcionarios dicen otra cosa. Pero también nos muestra que hay unos mini carteles, que es lo que llamamos nosotros aquí en Colombia el microtráfico. Y como característica común le encuentran que tiene eh, unas áreas de protección donde circulan o gravitan estos carteles que utilizan muchísimo los métodos de coacción, amenaza, extorsión y secuestro, y todos tienen un grupo de sicarios de seguridad. Inclusive se colige de ahí que en el atentado contra el doctor Uribe Turbay se utilizó a un grupo de estos de microtraficantes que lo contactó otro superior, y ahí es donde está el riesgo que el tal costeño se le pierda la pista de dónde viene la orden, porque si él no dice quién lo contactó o si quien lo contactó a él ya no aparece más en Colombia, ahí sí ya va a ser muy difícil encontrar, seguir la pista, aunque uno deduce de dónde viene. Pero una cosa es deducirlo, otra cosa es tener los elementos. Y tiene una serie de áreas de recolección y distribución, de abastecimiento, de el sistema logístico con vehículos y casas, y todo confluye en un lavado de activos. Y estos mini carteles le rinden cuentas a los grandes carteles. No estamos diciendo nada novedoso, simplemente estamos recordando. Ahora, en Colombia lo llamamos microtráfico y bandas del narcotráfico y carteles. En Centroamérica lo llaman las pandillas o las maras. En Colombia también se les dice bandas criminales, y en México y Bolivia y Perú los llaman clanes familiares. También relatan cómo lo hacen estos grupos en Ecuador, Bolivia y Chile. Y por último, ya se habla de que la realidad es que así como estos carteles se han expandido tanto en México, y cada cartel internamente o cada banda criminal o cada clan se ha ido aposentando con cierta fortaleza en esos países, eh, ya el problema es transnacional, pero no visto solamente transnacional como que se mueven entre varios países, sino que hay estructuras muy sólidas que unen una con la otra, y van conformando es toda un entramado. Bueno, luego nos presentan aquí algo interesante, y es cómo está organizado o cómo están organizados los grupos criminales en Ecuador, Venezuela y Brasil. Y nos muestra, por ejemplo, que en Ecuador hay tres grupos muy conocidos, uno de los cuales delinque en Manta, en el Ecuador, a donde se perdió el señor Petro. Uno nos ha querido contar qué estaba haciendo y por qué andaba ya sin permiso del Congreso y sin ninguna escolta, ni con quién se reunió ni qué habló. Ese grupo lo llaman los choneros. Es el que más actividades criminales ha cometido en el occidente del Ecuador. Una de sus atroces apariciones fue la de que comenzaron a aparecer personas asesinadas y colgadas con lazos de los puentes en las ciudades en Guayaquil y alrededores. Luego fueron los responsables de una mortandad que hubo en una cárcel, y luego de otras masacres dentro del sector occidental del Ecuador, aquí particularmente en las provincias de Esmeraldas y Manabí, Guayas, en esas tres, y luego ya estuvieron vinculados en el asesinato de un candidato presidencial muy opcionado, que era el señor Fernando Villavicencio. Posteriormente se detectó y han capturado a miembros de la mafia albanesa, de la mafia eh, siciliana, de la mafia rusa en Ecuador y Colombia, que se mueven por la zona. Hay otro grupo que llaman los Lobos, que tiene mucha fuerza y tiene aproximadamente 8.000 bandidos, y están casi todos en las prisiones y otros en varias ciudades, y tienen alianzas con varios grupos que inclusive lo llaman dizque el cartel de nueva generación del Ecuador. Y hay otro grupo que también tiene
varios delincuentes en las cárceles y desde ahí mueven todos los negocios. Son los responsables de varios enfrentamientos y mortandades. Eh, Desafortunadamente, gran parte de los criminales que hay en el Ecuador son colombianos, mexicanos, venezolanos y de Europa, como ya lo decíamos, de Albania, de Sicilia y de Rusia. En Venezuela, todos sabemos que el epicentro de la delincuencia está en el Palacio Miraflores, con el narcotraficante Nicolás Maduro a la cabeza, que toda la familia de él está siendo investigada por la DEA, y inclusive han capturado algunos cargamentos de cocaína familiares de Maduro y de la esposa, que los generales de Venezuela, de la cúpula militar, son una banda criminal que llaman el Cartel de los Soles, y que tienen una banda regada por el mundo en todos estos países donde hay problemas de narcotráfico que llama el Tren de Aragua. Aquí en Bogotá son un dolor de cabeza en el sector de Bosa, de Kennedy, y ahí imponen la ley del revólver. Además que cometen una gran cantidad de delitos de todo tipo y son los mandamases en la zona. En Caracas, ni se diga, son los que controlan todas las barriadas y son muy cercanos a los círculos bolivarianos del señor Maduro. Y en Brasil hay tres grupos, o tres organizaciones delictivas que están ubicadas en las favelas de Río de Janeiro, Sao Paulo y otras ciudades. También realizan una serie de actividades violentas, tienen zonas que son prácticamente vedadas para la fuerza pública y allí controlan ellos el modus vivendi de la población. En Colombia están dentro de los grupos criminales considerados por todas las entidades de investigación científica, el ELN, todas las disidencias que tienen las FARC, el Clan del Golfo, el Clan de la Sierra Nevada de Santa Marta y otros grupitos pequeños. En el Perú están el Sendero Luminoso, que son algunos remanentes de lo que quedó después de la captura del terrorista Abimael Guzmán. Están otros delincuentes que se autodenominan los guardianes de la trocha y son los que controlan toda la minería ilegal en el oriente del Perú. Y hay unas redes criminales que llaman clanes familiares que están en el Amazonas y el nororiente del Perú en límites con Colombia. Y dentro de la propia ciudad de Lima hay unos bandidos que se autodenominan los malditos de Vallobar y son los que controlan toda la delincuencia urbana en esa ciudad. Resaltan que en el Perú y en América Latina hay mafia serbia, hay carteles mexicanos y colombianos en el Perú. Hacen incursiones en el Perú los triguerones del Ecuador, que son los que controlan las cárceles, ya lo dijimos. Hay tres grupos venezolanos muy bien identificados, el J95, el Tren de Aragua y otros más pequeños. Y también hay presencia de unos bandidos que se llaman el Comando Vermelho o Comando Rojo de Brasil. Y en cuanto a México, hay, como lo vimos, 8 carteles, cada uno tiene sus capos, tiene una organización, y con esos 8 carteles operan 13 grupos criminales en total. De remate, el narcopresidente que tenían los mexicanos decía que había que darles abrazos y no balazos. Bueno, entonces, con base en eso, la ONU dice que para América Latina y el Caribe, que según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo del año 2024, es la región más desigual del planeta y a la vez la más violenta. Y cita como ejemplos a Brasil, con el Comando Vermelho y otros grupos criminales que ya vimos, a México con sus 13 bandas criminales, entre las cuales 8 son netamente narcotraficantes, pero no criminales, Colombia con todas estas cuadrillas de bandidos que tenemos,
Venezuela con la narcodictadura, Haití, que lo hemos estudiado aquí varias veces, un país increíble, y Ecuador, que ya lo vimos que tiene varios grupos, inclusive la ciudad de Durán, en Ecuador, es considerada la más violenta de todas. Eh, ya dentro de los estudios sociológicos dicen que estos grupos van adquiriendo una especie de identidad y que inclusive eh, en un sector de Sao Paulo, en las favelas de Sao Paulo, Brasil, ejercen tanto control estas bandas criminales que prácticamente los únicos que les pueden hacer una competencia en control humano, claro, con diferentes propósitos, pero que pueden de alguna manera reunir la comunidad y tranquilizarla, son las iglesias evangélicas, porque recordemos que aquí nos lo explicó Doris, que las iglesias evangélicas han adquirido mucha preponderancia en Brasil sobre las iglesias católicas. Eh, También se habla de que en prospectiva podemos entrar a hacer una narcocultura en todo el continente, que el Estado no ha sido capaz en ninguno de los países afectados, especialmente los que nombraron ahí, de impulsar una movilidad social con las nuevas generaciones de bajos ingresos para que no se sientan atraídas hacia el delito, porque la preocupación de los dirigentes políticos está en sus intereses personales y no en los de la sociedad. Eh, y lo peor es que el estilo de vida que se da a esta gente, con un desprecio por la misma existencia y con un afán de estar a toda hora luciendo ropa de marca, las mujeres con sus implantes de silicona y sus liposucciones y eh, muy bien arregladas, muy bien maquilladas. Me refiero a las mujeres de la mafia, ¿no? Entonces, en los sectores deprimidos, eso se convierte como en un ideario para las niñas, para las jóvenes, y creen que ese es el camino. Y como no hay acceso a la educación y también hay pereza mental muy característica, pues eso hace que el narcotráfico forme esa narcocultura que es el temor que tiene la ONU. También analizan que el tema de militarizar ese proceso, de acuerdo con un estudio que hizo el Instituto Global de Economía y Paz en 2024 para varios países y tomó como ejemplo a Honduras, Ecuador, Brasil, el mismo Estados Unidos con las políticas de Trump de militarizar la frontera, México, Venezuela, Haití, Colombia, eh, no ha funcionado militarizar la seguridad contra el narcotráfico y que Colombia figura en el peor rango entre 5 países por el combate contra las drogas, a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho, pero esas son las cifras que dan esos estudios. Y dice que 40 de las 50 ciudades más violentas del mundo como producto del narcotráfico y su primo hermano, la minería ilegal, están en Brasil, México, Colombia, Venezuela, Haití y Ecuador. Bueno, entonces somos campeones. Tenemos de las 50 ciudades más violentas del mundo, 40 las tenemos en Latinoamérica. Hasta en eso le ganamos a los europeos. Ya vamos a mirar aquí otra cosa muy interesante y es cómo está la minería ilegal por departamentos. Resulta que estas zonas que vemos aquí con unos achurados verdes son disque zonas protegidas como parques nacionales, en los cuales supuestamente no se puede construir nada, no puede habitar nadie, no se puede llevar ninguna infraestructura, ni construir aeropuertos, nada. Son parques nacionales. Y estos verdes que tienen los verdes más claritos tienen también alguna protección menor para que no se descumbre monte, ni se lleve ganadería, ni se amplíe la frontera, ni ganadera ni agrícola, con el fin de que se preserve el bosque tropical amazónico y se conserve el pulmón de la humanidad.
Luego vemos en los colores que los van colocando de acuerdo con la intensidad de la minería, muchos más oscuros, y nos llevamos la sorpresa que se está haciendo minería ilegal de varios aspectos en Colombia, en todos los departamentos prácticamente. En 29 de los 32 departamentos en Colombia hay alguna actividad minera ilegal de extracción del subsuelo sin ningún control del Estado, sin que pague impuestos y sobre todo afectando el ecosistema. Según los datos globales del mundo en la minería de oro artesanal, que a la final viene a ser ilegal porque no está reglamentada ni controlada por el Estado, en 55 países del mundo donde se produce oro, hay 100 millones de personas que dependen de esta actividad para subsistir. O sea que hay más o menos un promedio de 20 a 25 millones de familias que derivan su sustento de la minería de oro artesanal, que en la práctica es ilegal porque no paga los impuestos. Claro, no está dedicada a financiar el terrorismo, no todos, pero al no pagar impuestos hace parte del paquete ilegal. Y dice que entre esos hay más o menos entre 10 y 15 millones de personas trabajando todos los días, haciéndole daños a la tierra, buscando oro a como dé lugar. Que de esos 10 a 15 millones, cerca de 4,5 son mujeres y 1 millón son niños. Dice también que esa actividad de minería de oro artesanal produce cerca del 20 y 30% del oro que se procesa en el mundo y que entre 500 a 800 toneladas es el equivalente al 20 o 30% del oro que se produce en el mundo. Pero tiene un problema gravísimo, que de todas las actividades industriales que hay sobre el planeta Tierra, la que más recurre al uso de mercurio y la que más arroja mercurio sobre las aguas eh, naturales que corren en esta zona donde hay oro y que además por hacerlo a cielo abierto van deteriorando la frontera minera y no restituyendo todo ese bosque. Además está liberando la mayor cantidad de mercurio. Y todos sabemos que el mercurio es un veneno para cualquier especie, porque lo que toque, lo que sea ser vivo, lo afecta gravísimamente. Ya específicamente de Colombia en todo este entorno que vemos en el mapa, laboran cerca de 350.000 personas en minería artesanal, incluida la ilegal, o la ilegal incluida la artesanal, para ser más claros. Que de ahí se deriva el sustento de 1 millón de empleos indirectos. Quiere decir que si le hacemos un cálculo, 5 millones de personas en Colombia viven de lo que produce esa minería, en promedio. Y si en el mundo son 100 los que dependen de eso, quiere decir que el 5% de la minería ilegal en el mundo o de las personas que viven de la minería ilegal en el mundo son colombianos. Y más del 90% de toda la producción colombiana es minería artesanal, que ya lo dijimos, tiene el problema de que no paga impuestos, no está organizada, no tiene ningún compromiso contractual con el Estado para recuperar el terreno. Entonces son cifras que nos deben alarmar y sobre todo para que quienes quieren hacer política y hablan tanta paja que van a ir a trabajar por la seguridad nacional en el Congreso y por sus soldados y por no sé qué, entiendan que el problema es bien complejo y que ahí lo estamos viendo. Ahora aquí ya hay otros mapas que nos muestran más de lo que hemos visto. Nos dice, por ejemplo, que la minería ilegal desafortunadamente está vinculada directamente, intrínsecamente relacionada con la destrucción ambiental, con los problemas sociales y la violencia, y que tiene un impacto grande sobre la economía, porque es una gran cantidad de dinero que entra sin ningún control ni bancario, ni fiscal, ni, ni de economía organizada. Entonces las cámaras de comercio no llevan tampoco ninguna estadística y además esas familias viven en unos estados subnormales porque no hay forma de cuantificar su capacidad socioeconómica de acuerdo con sus ingresos, que sería lo ideal para tener unos datos reales en Colombia.
Nos señala que los departamentos más afectados por la extracción ilegal de oro en Colombia son Amazonas, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Antioquia, Bolívar y Santander. En esos departamentos es donde más se explota oro. En otros hay también explotación de oro, pero aquí es donde más se hace extracción de oro aluvial ilegal. Es el que utiliza dinamita, maquinaria amarilla y todo eso que hemos visto que causa todo ese deterioro al medio ambiente y que vierte por cantidades industriales eh, mercurio causando ese daño. Ahora dice que para 2022 en Colombia había 323 municipios afectados directamente por la minería ilegal y que eso significaba que había aumentado casi el 20% respecto al 2021. Estamos hablando de la época de la pandemia, entonces parece ser que la para económica que produjo la pandemia motivó a que muchas personas que no estaban metidas en actividades de este tipo fueran a buscar eso para sobrevivir. Además, porque en el mundo entero se hizo eh, la necesidad de guardar oro, ya que cuando vienen las guerras, las tragedias, las hambrunas, las complicaciones, lo que hacen quienes tienen recursos es comprar oro porque el oro se avalúa siempre durante esos periodos, entonces tienen unas reservas importantes. Curiosamente, imagínense ustedes que cerca del 85% del oro que se exporta desde Colombia tiene origen ilegal. Entonces, si tuviera un origen, si tuviera una organización legal, imaginen ustedes la cantidad de dinero que entraría y bien manejado ese dinero, cómo se retribuiría en el desarrollo de las regiones. Y dice también que cerca del 70% de ese oro que salía del país proviene de actividades controladas por los grupos al margen de la ley, o sea, por el ELN, el FARC, el Clan del Golfo, con los que Petro está haciendo la paz total. Y que de los 32 departamentos donde hay minería ilegal, en 26 se usa mercurio, mucho, muy alto. Bien, vemos que eh, en el suelo, o en los departamentos en el suelo donde más se han encontrado afectaciones gravísimas por el uso de mercurio son Valle del Cauca, Antioquia y Santander. Y que en los departamentos de Guainía, Chocó, Cauca y Santander se han encontrado demasiados residuos de plomo, utilizado también en los procesos de la minería ilegal. Luego aquí nos presentan la cantidad de toneladas de mercurio que han sido vertidas en el suelo colombiano en un solo año, en el año 2014, en un estudio que hizo la Universidad de Córdoba con el Ministerio de Minas y Energía y la Unidad de Protección Medioambiental de Colombia. Y se puso la asombrosa cifra que en el solo año 2022 en el suelo del departamento de Antioquia se regaron 129.22 toneladas, casi 130 toneladas de mercurio que fueron a caer finalmente a los ríos y quebradas donde está el ecosistema de ese departamento. Que en el Chocó se pudo detectar en el estudio incompleto, pero se pudo detectar cerca de 25 toneladas. En Bolívar cerca de 16 toneladas. En el Cauca cerca de 17 toneladas. En Nariño 5 toneladas y en Córdoba cerca de 2 toneladas. Entonces, si vemos, hay cerca de 200 toneladas de mercurio al año que se vierten en nuestras aguas por parte de la minería ilegal. Y esto pues son cifras gravísimas, aterradoras, cómo se está matando el ecosistema. Y los politiqueros de turno que dicen que van a arreglar el país, hablan es de dar plomo corrido y que en su gobierno sí va a haber orden y control, pero no nos explican cómo se va a resolver este problema medioambiental, ese problema social que hay ahí, el problema fiscal
cómo legitimar esa minería, porque cada vez que se negocia con esos grupos artesanales no se llega a ninguna conclusión, no hay políticas de Estado claras, etcétera, etcétera. Luego nos presentan con otro mapa, y este es un informe de la Procuraduría General de la Nación, que la explotación de oro por aluvión, que ya vemos aquí cómo es de letal esa explotación por aluvión, porque lo que les interesa es romper y tumbar, y la gente viviendo en unas covachas horribles, porque están tratando de sobrevivir al día, destruyendo las riberas de los ríos y los caños. Y estos caños pues siguen su curso y van a caer a un río principal. Son afluentes de algún río principal. Y ese río principal es el que tiene pesca y el que tiene potencialidades para Colombia. Y ahí, poco a poco, en todos estos sitios, va bajando toda esa avalancha, primero de lodo, que es mucho el que lleva, y por eso cuando llueve las inundaciones se exacerban, porque los cursos de agua tienen tapado su lecho y se les ha afectado el curso normal. Vemos aquí las famosas dragas, que son un veneno, y miren, se supone que esta zona era hermosa y verde, como lo que hay a los alrededores, pero la draga viene depredando. Y lo peor es que esta zona que está aledaña ya está en capilla y seguirá siendo la misma. Y como el ejercicio viene desde bien atrás, son muchas las que están haciendo lo mismo. En todo el recorrido, ya el agua tiene este color. De por sí que la naturaleza, por ejemplo, el río Cauca, en casi todo su recorrido es de esta manera, pero aquí se multiplica con el limo de toda la explotación y del dragado, y se multiplica el daño ambiental al ecosistema, tanto el del propio río como el aledaño, con el mercurio. Y dicen que una empresa que hizo un estudio muy serio de aguas alrededor de las zonas de minería ilegal encontró elevadísimos niveles de mercurio, plomo y arsénico, superiores a los permitidos que debe tener la naturaleza. Y luego nos presentan otra parte del mapa y nos dicen que repiten la misma cifra, que 26 de los 32 departamentos están afectados por la minería ilegal del oro. Y resaltan en el mapa las zonas protegidas donde también ya se está produciendo este tipo de devastación. En el estudio visitaron 176 municipios y encontraron que el impacto es igual o peor de devastador en uno y en otro, y que se está afectando tanto la salud de las personas como el medio ambiente en su contexto. Entonces, de todo esto nos queda una serie de enseñanzas y reflexiones, porque como vemos, apenas estudiamos así muy someramente dos fenómenos gravísimos que son el narcotráfico y la minería ilegal, cómo afectan la economía eh, lícita. Entonces vemos en síntesis que el problema es jurídico, ambiental, financiero y de seguridad, por encajarlo en cuatro factores, aunque hay más: social, geopolítico, moral, etcétera. Pero dejémoslo en esos cuatro nomás. En segunda medida, es que ningún Estado latinoamericano, a pesar de ser todos signatarios del acuerdo de 2004-2005 de la OEA, en el cual se establece que todos los estados asumen la responsabilidad de desarrollar dentro de sus territorios y en consorcio con el vecindario una seguridad multidimensional que abarque asuntos de seguridad nacional, ciudadana y humana, para controlar el terrorismo, controlar los grupos armados, minimizar las amenazas y buscar el desarrollo del ser humano, coayudado por medidas de seguridad y de las fuerzas del orden. No se está cumpliendo, no se está aplicando. Entonces la seguridad multidimensional es como una figura teórica y etérea ahí que existe, pero que no se cumple. Eso implica que el anterior cuadro que hemos descrito, bastante lacónico y lamentable, requiere respuestas internacionales concertadas. No que esto es individual de un país, y mucho menos que
se ideologice como pasa con el señor Petro y sus cómplices. Nos deja como enseñanza que el terrorismo y otros delitos conexos al terrorismo, como el tráfico de armas, por ejemplo, mm, o la financiación de campañas de políticos corruptos, tienen como fuente de financiación esas economías ilegales, muchas, pero con mayor énfasis en el narcotráfico y la minería ilegal. La ideologización, lo acabamos de decir, es un cuello de botella que se convierte en una antisolución. Entonces, esa jugada maestra que han encontrado sujetos como Correa, Evo Morales, Gustavo Petro, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, los narcodictadores cubanos, de ideologizar el tema de la seguridad y de trasladarlo a que si alguna acción se toma contra la delincuencia, es que están atacando a sus propios pueblos porque ellos son como cabezas de los pueblos, la esencia, el alma de sus pueblos. De hecho, sin ellos se acaba el mundo. Llegaron con más prelaciones que Adán cuando Dios lo puso en el planeta. Entonces eso no da ninguna solución, es una antisolución cuando ellos ideologizan la seguridad y le echan la culpa a Estados Unidos de todo lo que pasa. Pero internamente, y un poco atado con el punto número 2 de que no se aplica la seguridad multidimensional, es que hay una errónea lectura política por parte del problema por parte de nuestras dirigencias. Y ahí es donde nos detenemos con lo que viene en el 26. ¿Cuál de estos candidatos, de los 85 salvadores que tenemos, ha presentado alguna propuesta creíble cuando hablan de que es que hay que darle a Colombia otra vez la seguridad respecto a estos dos temas tan complejísimos del narcotráfico y la minería ilegal? No que digan que los narcotraficantes son malos y que mi gobierno los vamos a extraditar a todos por Estados Unidos, porque eso es carreta, sino planes concretos de cómo organizar las regiones, de cómo hablar menos y hacer más y establecer métodos de desarrollo socioeconómico para que se aleje la población de esas prácticas que son tan letales para el futuro de Colombia. Como vimos, Amazonas, Cauca, Valle, Nariño, Valle del Cauca, Chocó y el litoral atlántico afectados por la minería ilegal, quiere decir que todo el hinterland, o sea, toda la parte exterior y la parte fronteriza de Colombia, no tiene ningún control del Estado central. A duras penas la presencia militar es la que trata de suplir la ausencia de Estado, porque no hay política de fronteras. Porque estos sujetos que llegan a la Cancillería como la señora Sarabia o el señor Murillo o Leiva Durán no saben ni les importa qué son las fronteras. Yo creo que a la señora Sarabia le preguntan dónde queda Puerto Nariño en el río Amazonas. No tiene ni la menor idea dónde queda el río Amazonas. O si le preguntan a esa señora dónde queda el corregimiento de Telembí cerca a Tumaco. Dice, oiga, ¿Tumaco es en el Valle o es en el Cauca o es en Nariño? O es Ecuador, ¿dónde queda Tumaco? Entonces, así es muy difícil que personas que ni siquiera saben de qué es Colombia nos vayan a gobernar y resolver estos problemas tan complejos. Y desde luego nos queda también otra enseñanza, es que esa doble moral de la política, que le reciben dinero al narcotráfico y luego dicen que hay que combatirlos, pero hasta llegan al poder financiados por el narcotráfico en distintos cargos, con esa doble moral, ¿cómo se va a resolver este problema? Entonces, a partir de estas enseñanzas y reflexiones, voy a dar con pregunta única para 2 minutos, no para una conferencia paralela. Pregunta única. Escoja uno o dos puntos sobre los cuales usted le va a decir al candidato presidencial de su predilección, de su partido, bueno, este tema de la minería ilegal y el narcotráfico tenemos que comenzar a resolverlos. Hay un universo de acciones que tomar, pero trabajémosle sobre estas dos por esto y por esto. Adelante, mi coronel.
Con las buenas noches para quienes no he podido saludar en el día de hoy o los que llegaron después del inicio. Vamos entonces con la respuesta a la pregunta única que hay para la conferencia del día de hoy de mi coronel Villamarín. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra entonces primariamente a mi coronel Saavedra. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Buenas noches a la sala. Buenas noches, mi coronel Villamarín. Como todo esto es otro de los problemas interesantes que muestra nuestro país, que, como usted lo dice, 1 millón de personas trabajando y ni viviendo de esto, una economía informal, una economía del país que también lo refleja con un casi 60% de economía informal, pues ese es el resultado de lo que vemos en este panorama. ¿Cuál es para mí cuál es el problema? El problema y antes de tomar los dos puntos, quiero dar medio minuto de introducción que es la solución de la droga y al oro es acciones que se deben hacer no con quien lo produce, sino el problema en la situación es con quien lo compra, lo distribuye y lo comercializa. Porque ese montón de oro, las toneladas que salen de oro, ¿quién las compra? Alguien las debe comprar. Pero no atacamos ese mercado, sino queremos atacar la minería ilegal, el aluvión o el que estemos haciendo. Por supuesto que no es lo correcto, no es la forma, pero siempre nos equivocamos atacando el problema río arriba cuando el muerto está río abajo. Entonces, para mí ese es un problema complicado. Y es lo mismo que pasa con los precursores. Usted lo dijo, mi coronel, 120, 200 toneladas de mercurio que caen a los ríos, pues que 200 toneladas. A ver, yo quisiera saber cuántos camiones, cómo la pasan, cómo la distribuyen y no pasa nada. Entonces, tanto el mercurio, el plomo, el arsénico, eso tienen unos que lo venden, pero no hay un seguimiento. Entonces, lo que los candidatos deben entender es que se requieren respuestas internacionales concertadas. Todos estos precursores no los produce Colombia, ninguno. Vienen de A, B o C. Entran, se nacionalizan y no tenemos un seguimiento de nada. Entonces, mientras no tengamos repito, una respuesta internacional de controles, de seguimiento y el mismo país que haga lo que le corresponde, pues vamos a tener gran problema. Y lo otro que me parece el otro punto completamente identificado es la doble moral política. ¿Qué diferencia hay entre los 5 millones de dólares que le da o le dio el grupo, el cartel de Cali a Ernesto Samper Pizano o los 5 millones de dólares que le da el grupo Aval al presidente X? La diferencia es ninguna. Cada uno busca sus propios objetivos e intereses. Cada uno busca invertir y recuperar la inversión. Entonces, mientras tengamos esa doble moral política que atacamos pero recibimos y aceptamos, que para poder avanzar no importa lo que se haga y después de que ya esté ahí sí empiezo a sacar la bandera de que esto hay que atacarlo. Entonces, es una conducta totalmente errónea y es lo que nos pasa desafortunadamente en nuestro país y es en todo, la doble moral política. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel Saavedra. Adelante, por favor, doctora Ethel. Muy buenas noches a todos. Una gran pregunta. Eh, la condición como industria hay que tratarla. Por más que sea ilegal, está muy bien desarrollada y desde hace muchas décadas. Entonces, cuando el carácter cambie en la importancia económica, eh, se va a ir por buena senda, ya sean leyes que ya hay porque no está permitido el contrabando, incluso eh, tener fármacos.
de cualquier modo, y sin embargo se hace, pero eso es una escala muy grande, es realmente una industria, y poner mecanismos que terminen con esa clase de cosas es eh, que no llegue tan fácil a las calles. Eh, de otro modo, es muy difícil encararlo porque la represión nunca está bien vista, por más que sea necesaria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor y doctora Ethel. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Arcón. Yo le recomendaría al candidato que decomisara la maquinaria amarilla y la trasladara a los batallones de ingenieros, que las licencias ambientales funcionen a favor del desarrollo y no para favorecer a los grupos ilícitos, que los ingresos simulan catástrofes mediante incendios con o sin policía. O sea que ellos matan un policía para demostrar que trataron de solucionar el problema, pero incendian todos esos bienes que nunca entraron, como decía el coronel Villamarín. También los buses les ponen a mover las registradoras y a legalizar plata por ahí. Eh, ¿Cómo cómo ha manejado toda la situación Papa Pitufo con la DIAN y con el Ministerio de Comercio? Y ahí sigue campante. Los carteles de la toga, acuérdense que venden o vendían o venden todavía las correspondientes sentencias. No pagan impuestos, la minería no paga impuestos, salud, ni pensión, ni riesgos laborales. Las incautaciones o las incautaciones de oro, cero. No vemos ninguna incautación. O sea que son más eficientes los que trafican oro que los mismos que trafican cocaína. Eh, los ingresos de los insumos por los puertos, ¿quién los compra? ¿Quién los vende? En los gobiernos, otros gobiernos, siempre hay un registro de quién vende y quién compra. También quedó pendiente la situación de la madera. Ese es otro comercio ilícito en el Chocó y en la Amazonía. Yo estuve en la Tagua, Putumayo, y allá el saqueo de madera es violento. Y de todas maneras, también le recomendaría por intermedio de los de organismos internacionales, colocar satélites que estén monitoreando todo el país para proteger el medio ambiente y evitar estas situaciones que se están presentando, pues, y que lo vimos en grande escala. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, mi mayor. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Buenas noches Buenas a noches. todos los que se encuentran en la sala. Bueno, yo pienso que, de acuerdo a la pregunta, pienso que se podría, desde mi punto de vista, pedir respuestas internacionales concertadas. Es decir, yo pienso que el tema del crimen organizado tiene que enfocarse en materia global. Entonces, pedir más allá de lo que está convencionalmente establecido. Y para eso se requiere más tecnología, una tecnología que esté adelantada a todos los mecanismos que tiene el crimen organizado, así como la tecnología que tiene Israel, ¿no? Mire. Y asimismo, crear una fuente de financiación contra el terrorismo y otros delitos. Entonces me parece que estos dos líneas están totalmente coordinadas porque la financiación es crucial para combatir el crimen organizado
porque el crimen organizado trata de ser cada vez más complejo y cada vez a través de esa más complejización tratan de lavar dinero. Entonces, esta situación debemos pues irla mm, neutralizando también con una mayor fuente de financiación que pueda combatir esas complejidades. Entonces pienso que la tecnología es evidente y una cooperación internacional con gente que tenga experiencia en el manejo del crimen organizado y darle todo el margen de autonomía necesario a estas agencias gubernamentales y agencias secretas que han tenido la experiencia de combatir el crimen organizado en todos los órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Eduardo. Mi coronel Carvajal se está excusando porque está en tormenta. Nos queda únicamente y la ingeniero Rosalía Medina. Adelante, por favor. Sin duda alguna, los 8 puntos que están en pantalla como enseñanzas y reflexiones, muy especialmente de la minería ilegal, creo, aun cuando el resto de ilegalidades que se cometen en la economía colombiana, el problema jurídico ambiental financiero probablemente lo podríamos tomar como el de mayor gravedad y muy especialmente por lo ambiental, ya que especialmente el mercurio es aterradoramente tóxico para el ser humano especialmente y para los animales. Es sistémico, va en las aguas, va en los vegetales y desafortunadamente es totalmente incurable el depósito de mercurio que va específicamente al sistema nervioso central. Así es de que es gravísimo. La minería ilegal sin control, aun cuando creo que andan diseñando desde hace rato alguna labor por parte de los ingenieros militares, sin embargo, no es posible que siempre cojan a la fuerza pública a resolver las cosas que no le toca resolver, porque esto definitivamente es absolutamente grave. Gracias. Muchas gracias. Igual agradezco mucho a todos los que se cifraron exactamente sobre la respuesta a la pregunta del día de hoy. Vamos entonces, mi coronel Villamarín, ya hemos pasado por todos los presentes en la sala. Vamos con lo pertinente a las conclusiones del día de hoy y la bendición. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, mi coronel, ya vamos. Para el día de hoy nos propusimos la tarea de hacer un taller abierto sobre las economías ilegales y habíamos mencionado tres, pero viendo la importancia del tema, no mencionamos sino dos. Hacíamos la claridad al principio de que no solamente esas tres, narcotráfico, minería ilegal y contrabando, hay tráfico de seres humanos, hay tráfico de especies y pieles, hay tráfico de madera, hay robo de peces para venderlos al exterior, especialmente en la zona minera, en la zona del Pacífico, y se lo venden a los chinos y a los buques grandes por 5 centavos, porque se lo pagan mejor que en el comercio en Colombia. Todo eso es ilegal. La falsificación de libros, la falsificación de productos de belleza, lo que llaman en México el huachicoleo, con el robo al sistema de los poliductos, oleoductos, eh, y muchas maneras más. Es que hasta la corrupción, el robo, el dinero de los recursos del Estado es una economía ilegal, porque el que se la roba ni siquiera declara que se cogió esa plata para él, sino que la maneja por testaferro, igual que los bandidos. Entonces, hoy nos concentramos en esas dos nomás, narcotráfico y minería ilegal.
Y de eso miramos unos estudios de algunas universidades y de la ONU y de la Procuraduría General de Colombia y vimos que se consideran ya delitos ambientales, todos los que afectan el medio ambiente. Eso no existía en Latinoamérica antes de las constituciones de los años 90 y que los países que más están metidos en eso son Venezuela, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y México. Y que tenemos el título mundial, los latinoamericanos, de la minería ilegal de oro a nivel mundial. Luego vimos cómo se hace el lavado de dinero, tanto de manera grande o pequeña, de manera transversal o instrumental, con una serie de mecanismos que no son los únicos, pero son como los más visibles. Posteriormente miramos cómo la ONU tiene perfectamente identificadas cuáles son las rutas marítimas y aéreas del narcotráfico. Luego vimos que cómo se tipifican o cómo se dividen los grupos de criminales, especialmente los carteles del narcotráfico. Vemos cómo lo llaman en cada país, vimos cómo lo llaman en Perú, en Brasil, en Colombia, en México, en Ecuador, y cómo están afectando esos países con acciones graves. Luego nos enfocamos particularmente en tres países, Venezuela, Ecuador y Brasil, cómo funcionan esas mafias y cómo afectan sus economías internas y la vida política y geopolítica. Luego miramos mucho los grupos criminales en Colombia, en México ya de manera más específica y en algunos otros países de Latinoamérica, especialmente en el Perú, mucho más específico. Posteriormente entramos a ver cuáles son los desafíos que hay para los políticos, el grave riesgo de que se entronice la, eh, la narcocultura, que sería terrible. También la explicación que se da que por parte de los estudios que hizo el Instituto de Economía y Paz con su índice global, que la militarización del conflicto es necesaria meter la militarización, pero que no es lo más definitivo, sino que requieren políticas claras de los estados. Posteriormente vimos cómo se hace la minería ilegal en Colombia y cómo está en el mundo de acuerdo con estudios de la ONU, cuántas personas se benefician de eso, tanto en Colombia como en el mundo. Pasamos a ver los daños que hay en Colombia, las incidencias que tienen tanto ambiental como social, como sobre la economía, los departamentos más afectados y los dos minerales que más causan daño, que son el mercurio y el plomo, cómo se mueven. Luego vimos la aterradora cifra de que cerca de 200 toneladas en el año 2014 de solo mercurio estaban afectando el medio ambiente en los departamentos de Antioquia, Chocó, Bolívar, Cauca, Nariño y Córdoba, principalmente, más otros en menos dimensión, pero lo hay. Luego hicimos un repaso de una empresa que llama una entidad de investigación científica de fenomenología de problemas ecosistémicos en el mundo, que se llama Pure Earth, que nos explica todas las afectaciones que está causando la minería ilegal en nuestro país, con unos mapas muy, muy claros. Luego pasamos a ver algunas reflexiones y vino la pregunta. Entonces, la pregunta era muy abierta, no se trataba de enfocar a nadie por un solo punto, sino de dejar la reflexión. Están sobre el tapete una cantidad de temas. Lo que sí notamos es que todos ustedes dieron a entender que a estos dirigentes políticos que hablan tanto de lo divino y lo humano, hay que aterrizarlos en que estos son los reales problemas de Colombia. No es la pelea entre Petro y Uribe y entre Petro y Santos, porque está en este momento más preocupado el país es si a Uribe lo condenan o no lo condenan en el juicio que le están haciendo y no preocupado por esto que es lo que nos está quitando el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, porque si el país se acaba, se daña la economía, se daña el medio ambiente, ¿de qué va a vivir nuestra gente? Si el campo deja de producir alimentos, si las carreteras no funcionan, si el combustible se nos pone tan costoso que no hay forma de mover los vehículos. Pero aquí vivimos pendientes de eso. ¿Qué dijo Petro de Uribe? ¿Qué dijo Uribe de Petro? ¿Qué dice la señora Cabal de la otra? ¿Y qué dice la Salvadora Vicky Dávila? O que por ahí aparece un chiflado diciendo que él habló con Dios y Dios le dijo que él tenía que ser el presidente.
y andamos en otro universo cuando los problemas son reales. Ahí ven ustedes la lista, algunos de ustedes tocaron otros puntos que no están en la lista, pero es que estos son, a nuestro juicio, dos de los problemas medulares a los que hay que ponerle cuidado si queremos que Colombia evolucione, porque es que solucionando o buscándole solución a esos problemas viene la inversión, tanto económica y social, y la seguridad tan necesaria para que muchas personas de dentro y fuera del país se atrevan a invertir. Lo mismo que si no se le pone cuidado al desarrollo agrícola de nuestro país y a la financia y a la búsqueda de recursos frescos del turismo y otros renglones, no habrá camino de solución y esos salvadores que aparecen para el 26 seguirán siendo más de lo mismo sin respuestas claras a nuestras dificultades. Mañana tendremos otro ejercicio académico interesante por la noche, reflexionando, analizando y participando en cosas que nos instruyan. Y continuaremos también con la memoria histórica. A todos, mil y mil gracias por su disciplina, su asistencia y que Dios nos siga acompañando y bendiciendo.